Trump y Zelensky ven la paz en Ucrania más cerca que nunca. Así lo aseguraron tras la reunión que mantuvieron este domingo en la residencia privada del presidente de Estados Unidos en Florida. Trump también habló este domingo vía telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin y calificó la llamada como muy productiva. Con este y más titulares, arrancamos. Una excelente reunión repleta de progresos, así calificaron Trump y Zelensky la reunión de este domingo. Sin embargo, el mandatario estadounidense matizó que aún existen uno o dos temas difíciles. Dijo, analizamos cuáles son esos temas en breve con Argemino Barro en Nueva York. En Argentina, las agresiones policiales a periodistas en 2025 aumentaron un 66% en comparación con el año anterior. Los detalles en breve con un informe especial de nuestro corresponsal en Buenos Aires. Y Brigitte Bardot, uno de los mayores íconos del cine francés, falleció a los 91 años. Bardot encarnó el cine de la posguerra, la revolución sexual y fue objeto de controversia por sus opiniones políticas. Bienvenidos a DW Noticias. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. Donald Trump y Volodymyr Zelensky han tenido una excelente reunión repleta de progresos, decíamos. Así lo afirmaron ambos mandatarios tras su encuentro en Florida. El presidente de Estados Unidos aseguró que en cuestión de semanas se sabrá con claridad si la guerra en Ucrania puede terminar y se mostró convencido de poder esquivar las reticencias de Putin a un alto el fuego. Según palabras de Trump, aún quedan un par de asuntos espinosos por resolver. También en conversaciones con el mandatario ruso, al que Trump informó antes y después de su cara a cara con Zelensky. Tras el encuentro, Zelensky y Trump mantuvieron también una videoconferencia con líderes europeos a los que el estadounidense recibirá en Washington junto al presidente de Ucrania en enero. La cuestión territorial y las garantías de seguridad parecen seguir siendo los principales puntos en conflicto entre las partes, aunque Trump también reconoció el progreso en las negociaciones. Mira, se puede decir 95%, pero a mí no me gusta hablar de porcentajes. Yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Podríamos estar muy cerca. Hay uno o dos asuntos muy espinosos. Hemos obtenido un gran progreso hoy. Hemos progresado mucho en el último mes. Este no es un acuerdo que se cierre en un día. Es muy complejo. Pero cuando el presidente dice 95, podría estar cerca. Hemos acordado que las garantías de seguridad son el punto clave para alcanzar una paz duradera y nuestros equipos seguirán trabajando en todos los aspectos. También tuvimos una productiva llamada conjunta con líderes europeos, como ya dijo el presidente Trump, incluyendo líderes de la OTAN y la Unión Europea. Y el periodista Argemino Barro, a quien vemos en pantalla, siguió esta jornada de diplomacia frenética, no solo entre Trump y Zelensky, sino de respectivas conversaciones telefónicas con Putin y con los aliados europeos. Trump, Argemino, aseguró que el proceso avanza en la dirección correcta, pero que aún existen uno o dos temas difíciles. ¿Especificó de qué se trata? Bueno, se refiere seguramente a la cuestión territorial del Donbass. Recordemos, los norteamericanos propusieron crear en el Donbass una zona desmilitarizada. Los ucranianos, en este plan de paz de 20 puntos revisado, dijeron que sí, pero con una condición. Los ucranianos se retirarían 40 kilómetros del territorio y los rusos tendrían también que retirarse. Esta parece ser un punto espinoso porque los rusos han dejado claro que quieren controlar todo el Donbass, es decir, las provincias de Luhansk y Donetsk. Y luego el segundo punto espinoso seguramente es el de las garantías de seguridad, y aquí, como se suele decir, el demonio está en los detalles. Parece que Estados Unidos está dispuesto a ofrecer una garantía de seguridad. ¿Pero qué significa una garantía de seguridad? En el año 94, Estados Unidos, Rusia y Reino Unido ofrecieron a Ucrania la seguridad de que protegerían o de que preservarían sus fronteras después de que Ucrania entregase el arsenal nuclear. Ucrania fue agredida en 2014-2022, no hubo ninguna defensa de Ucrania. Y luego también esta garantía de seguridad incluiría, a petición de Ucrania, miles de soldados europeos sobre el terreno, algo que los rusos han dicho que no van a tolerar, con lo cual son asuntos espinosos que, según Donald Trump, seguirán siendo motivo de debate y diálogo en las próximas horas. Y nos falta hablar del otro gran protagonista. Justamente hubo comunicaciones con el propio Putin hoy. ¿Trascendió algo? Sí, bueno, de hecho los rusos han publicado un comunicado, han dicho cosas muy interesantes. La primera es que la llamada fue hecha a petición de Donald Trump. La segunda, esto lo ha reconocido el propio Donald Trump, es que duró mucho, duró 2 horas y media. Dicen los rusos, en particular uno de los consejeros más allegados de Putin, Yuri Ushakov,
que tanto Donald Trump como Vladimir Putin estuvieron de acuerdo en varios puntos, como una sintonía general durante la llamada, por ejemplo, la necesidad, dijo Ushakov, de que Ucrania tome una decisión responsable ya, probablemente en relación a los territorios del Donbass, y que un alto el fuego, algo que también dijo Donald Trump durante su comparecencia, podría no ser la solución, ya que después se reanudaría la guerra, algo que está en línea con los postulados de Rusia, que siempre está diciendo que quiere arreglar esto con las cuestiones de raíz y que un alto el fuego realmente no llevaría a ninguna parte. Los ucranianos sí que han pedido un alto el fuego de 60 días a cambio de celebrar unas elecciones o un referéndum en Ucrania. Y luego, finalmente, durante la comparecencia, Donald Trump ha hecho también algunos puntos que sonaban bastante a lo que le pudo decir Vladimir Putin. Por ejemplo, dijo Donald Trump que Rusia quiere que Ucrania tenga éxito y que Rusia está interesada en participar en la reconstrucción de Ucrania, por ejemplo, dando energía a precios asequibles, en un momento en el que Rusia, recordemos, continúa bombardeando y diezmando la infraestructura energética ucraniana con misiles y con drones en pleno invierno. Argemino Barro en Nueva York, muchas gracias por todo este seguimiento que hiciste en esta jornada de negociaciones por un acuerdo de paz para Ucrania, y hasta la próxima. A ustedes, un placer. Hasta otra. Y hubo más noticias destacadas este domingo. En formato breve se las traemos. El teatro de la ciudad ucraniana de Mariupol ha reabierto sus puertas. El lugar fue bombardeado por las fuerzas rusas que conquistaron la ciudad en 2022 y mantienen hasta ahora su control. Antes de que Mariupol cayera bajo control ruso, el teatro era utilizado como refugio de las bombas. Este domingo también se celebraron elecciones en la República Centroafricana. El presidente Faustin Tudera busca ahora un tercer mandato, un polémico tercer mandato. El país rico en petróleo, oro y uranio sufre violencia de grupos armados y cuenta con el apoyo de mercenarios rusos y una fuerza de paz de la ONU. Algunos partidarios de la oposición han boicoteado las elecciones por considerar que carecen de credibilidad. En Yemen, los partidarios del Consejo de Transición del Sur se manifestaron por la independencia del norte del país. El sur es una región rica en petróleo. El grupo, respaldado por los Emiratos Árabes Unidos, tomó el control de amplios territorios este mes, lo que generó tensiones con Arabia Saudita. Y al menos 3 personas murieron en la ciudad siria de Latakia en el marco de las manifestaciones multitudinarias de este domingo. Miles de alawitas salieron a las calles en todo el país para protestar contra el ataque del viernes a una de sus mezquitas que dejó 8 muertos. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos asegura que las fuerzas de seguridad acabaron con la vida de al menos 2 personas al dispersar las protestas. Fuentes oficiales elevaron la cifra de fallecidos a 3 y culparon a partidarios del régimen del depuesto de Bashar al-Assad, a los que acusan de atacar a las fuerzas de seguridad y a los manifestantes. La comunidad alawita, estigmatizada como colaboradora de al-Assad, ha sido objeto de numerosos ataques desde la destitución del dictador hace un año. Y seguíamos hablando de elecciones. Anteriormente, en Kosovo, antiguo territorio serbio, se han celebrado este domingo comicios anticipados. Las séptimas elecciones legislativas son desde su independencia unilateral en 2008. La nacionalista formación Autodeterminación del primer ministro en funciones, Albin Kurti, ha ganado con claridad las elecciones anticipadas de Kosovo al sumar el 49% de los votos con más del 90% de las papeletas escrutadas, según la Comisión Electoral Central. La elección tiene lugar tras casi un año de estancamiento político que paralizó el Parlamento y frenó la financiación internacional. En segundo lugar se sitúa el opositor Partido Democrático de Kosovo con el 21%, seguido por la Liga Democrática de Kosovo con el 13,9%. La Unión Europea espera un gobierno dispuesto a reactivar el diálogo de normalización con Belgrado, una condición para que tanto Serbia como Kosovo avancen en su camino hacia la integración en el bloque comunitario. Lo decíamos en titulares, las agresiones policiales a periodistas en Argentina totalizaron 83 casos en los primeros 11 meses de 2025. Eso significa un 66% más que en el mismo periodo del año anterior, según un informe de sindicatos de prensa y la carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Organizaciones periodísticas y de la sociedad civil han denunciado esta violencia y el hostigamiento del presidente Javier Milei y sus funcionarios a la prensa, tanto en redes sociales como con demandas judiciales por presuntas calumnias e injurias. Una denuncia que fue presentada en noviembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno defiende sus protocolos de seguridad y dice que hay periodistas que supuestamente mienten.
El fotoperiodista argentino Marcos Sierra se pertrecha para ir a cubrir manifestaciones. Antes no se tapaba. Ahora lleva casco, lentes protectores y máscara antigas. En 2024 un comisario le arrojó gas pimienta en los ojos y en 2025 otro le quebró el tabique. Este año los sindicatos de prensa contabilizaron 83 agresiones policiales a periodistas en Argentina, un 66% más que en 2024. Sierras ve una intencionalidad política. Lo que está buscando el gobierno es disciplinar a la sociedad en todos los aspectos, a los trabajadores por protestar o por reclamar por sus derechos y a la prensa por mostrar y registrar justamente esos hechos represivos. Entonces pasamos a ser sujetos a la represión. El caso más grave se dio en marzo pasado. El fotoperiodista Pablo Grillo recibió un disparo de proyectil de gas lacrimógeno que le fracturó el cráneo y aún está recuperándose. El gobierno y los legisladores del partido de Javier Milei aseguran que no fue intencional. El accidente es tremendo y es lamentable. Pero las pericias determinaron que el policía disparó el arma de forma horizontal, lo que puede resultar letal. La justicia confirmó esta semana el procesamiento del uniformado por abuso de armas agravado. En noviembre, organizaciones de prensa y civiles expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los ataques del gobierno a periodistas. El discurso estigmatizante, la descalificación, los ataques personales a través de redes y medios. No odiamos lo suficiente a los periodistas, dice Milei. Hay por lo menos 7 causas iniciadas por el jefe del Estado y otros miembros del Poder Ejecutivo. Se considera agraviado porque considera que ha habido injurias o calumnias y porque vuelve a criminalizar la opinión. La CIDH también escuchó las quejas por las agresiones policiales. El diputado libertario justifica las críticas y los juicios a los periodistas porque dice inventan noticias. Cuando esas mentiras se evidencian, cualquiera está en su derecho de defenderse. Pero también el presidente argentino ha recibido críticas por difundir fake news en sus redes sociales. El gobierno de Javier Milei deberá responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su trato a la prensa, mientras avanza con una flexibilización laboral que deroga el Estatuto Especial de los Periodistas. La actriz y cantante Brigitte Bardot, ícono del cine francés y símbolo erótico de los años 50 y 60, ha fallecido a los 91 años. Actuó en unas 50 películas antes de retirarse del cine a principios de los años 70. Tras el cine inició una segunda etapa de vida como activista en favor de la protección de los animales, pero también dejó un legado que generó polémica por su adhesión a la ideología ultraderechista, sus comentarios islamofóbicos y también sus críticas al movimiento feminista. Sus personajes en la pantalla fumaban, bebían y llevaban una vida hedonista, algo totalmente nuevo para la Francia de la posguerra. Brigitte Bardot se convirtió en uno de los símbolos de la revolución sexual en el cine. Protagonizó más de 40 películas. En 1985, Francia le concedió la Legión de Honor, la más alta distinción del país. Pero en el apogeo de su fama, Bardot se retiró del cine. Abandonó la pantalla, pero no la vida pública, y se dedicó a la defensa de los derechos de los animales. En 1986 creó la Fundación Brigitte Bardot, que financió subastando sus joyas y objetos personales. Todo lo que hizo por los animales, por las mujeres, todo lo que ella defendía, era sincera. Para mí, como estadounidense, ella encarna a Francia. Para mí era una luchadora que se mantuvo fiel a sus ideas sobre los animales, pero nadie es perfecto. Sus últimos años dividieron a Francia. Bardot fue condenada judicialmente en múltiples ocasiones por comentarios racistas, islamófobos y homófobos. También apoyó públicamente al movimiento de ultraderecha francés. Un legado controvertido. Y esto es todo por ahora, pero ya saben que hay mucha más información en nuestras redes sociales y gracias a un equipo que no para las 24 horas para mantenerlos informados. Y en nombre de mis compañeros me despido hasta una nueva edición de DW Noticias.